Bueno, hemos orado. Vamos al estudio bíblico de esta tarde. La pregunta que está ahí en la pantalla es: ¿existen los fantasmas? ¿Existen los fantasmas? Y noto una ambivalencia de respuestas en cada uno de ustedes. Qué bueno, porque eso significa que hay algunos que afirman claramente que sí y otros dicen claramente que no. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Porque al final de cuentas, este es el libro de las respuestas. ¿Amén? ¿Sí o no? Aquí están las respuestas del ser humano. Ahora, ¿por qué toco este tema? Bueno, porque estamos en una serie que hemos llamado acerca de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Ya les di la respuesta porque dije somos, ¿verdad? No debí haber dicho somos. La iglesia somos nosotros. La eclesía que habla el Nuevo Testamento es un grupo de personas que nos apartamos un poco del mundo, no porque seamos santos ni santurrones, simplemente porque queremos dedicar tiempo y energía en escudriñar este libro para responder a cosas que al ser humano le pasan. ¿Los seres humanos creen en los fantasmas? Algunos, otros con bastante fanatismo porque leen acerca de eso, ven películas acerca de eso, graban videos acerca de eso y a veces hasta cuando se miran en el espejo dicen ¡un fantasma! Entonces es un tema. Y más de alguien a mí durante estos 20 y tantos años de estar aquí en la iglesia me ha preguntado: pastor, ¿y los fantasmas existen? Ahora, cuando yo ando de mal humor, les digo: pues, ¿y no se ha visto la cara? Ah, no. Nunca he dicho eso, estoy bromeando. Pero esta es una pregunta clave. Ahora, ya hice la pregunta a ustedes y como quien dice un 50-50 quedó latente porque parece que algunos dicen que sí y otras veces otros dicen que no. La pregunta más académica sería: ¿qué dice la Biblia acerca de los fantasmas o de las apariciones? Porque a veces se aparecen cosas, según esto, ¿verdad? Y los confundimos con un fantasma, ¿verdad? Por ejemplo, yo el otro día, hace unas 3 semanas, me levanto como a las 4 de la mañana en mi casa y voy a la sala porque sentí como un viento misterioso. Y resulta que hago el primer paso y realmente me dio un susto porque había un fantasma enfrente de mí. Y como que quise dar un paso atrás, pero dije: ¿cómo voy a permitir que este bicho me gane a mí? Así que me puse las manos en los bolsillos de mi pijama y me aventuré a caminar otro poco para prender la luz. Ahí estaba el fantasma, en vivo y en directo. Era una caja de... ¿qué eran? Que había dejado a mi esposa empaquetado en un papel azul grande sobre la mesa. Entonces era de la altura de Felipe, así de grande era la cosa Entonces, una vez que me presenté con el fantasma me di cuenta que no era fantasma, ¿verdad? Y que nuestra mente, en su tremenda habilidad que tiene, es capaz de dibujar una historia en 30 segundos y uno salir arrancando y gritando, o, en mi caso, que me quedé congelado un par de segundos y después me gozaba por mi misma torpeza de observar algo con ojos demasiado creativos, porque lo único verdadero que había sido de fantasma era el viento que había esa noche y que es típica del Paso en esta época, así que tenemos fantasmas todas las noches. Bueno, ¿existen los fantasmas? La respuesta a esta pregunta depende de lo que quiere decir exactamente el término fantasma.
Si el término significa seres espirituales, la respuesta es un sí rotundo. Repito, si el término fantasma se refiere a seres espirituales, la respuesta es sí rotundo. Por el contrario, si el término significa espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no. No. Ahora, hay una clave bíblica para que podamos decir no con tanta convicción. Y la respuesta está en Hebreos 9:27, que declara que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces aquí no hay espacio, ni tiempo, ni circunstancia para que una persona se haga fantasma, después se cambie de traje, vuelva a ser fantasma y ande ahí de merodeador y asustador oficial de una situación. No, no es posible, porque la Biblia dice que después que una persona muere, muere una sola vez. Y cuando muere, muerto está. Y después de esto, todos vamos a ser enfrentados a un juicio, creyentes y no creyentes. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si se trata de algo donde un fantasma es un espíritu, la respuesta es sí. Pero si no, espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no, porque esos muertitos no pueden pararse ni andar asustando a nadie. Ya ellos mismos están tan asustados que no tienen energía para asustar a otros, así que, ¿qué van a hacer? Así que la Biblia deja muy claro que hay seres espirituales tanto buenos como malos. Buenos como malos. Pero la Biblia niega la idea de que los espíritus de los seres humanos fallecidos puedan permanecer en una especie de limbo, creen algunos, ¿verdad? Como que están ahí entre que chicha y limonada, Coca-Cola y Pepsi-Cola, ahí están en un estatus ahí medio, pero no, otra vez Hebreos 9:27 nos saca de esa observación. Eso es lo que sucede al alma espíritu de una persona después de la muerte y el juicio. Eso. No hay otra opción. Ahora, el resultado de este juicio para el creyente tiene un resultado. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Era el sueño de Pablo mientras escribía estas palabras. Otro pasaje allá en Filipenses dice, por ambas cosas me encuentro en un dilema. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero, dice el contexto del pasaje, pero todavía me retengo porque pues esta vida, aunque es sufrida, nos gusta. ¿Sí o no? Solo cuando tenemos un problema muy grande y decimos, ¡ay, me gustaría que el Señor me llevara! Pero esos momentos son muy pocos, ¿verdad? Porque a pesar de los trancazos, nos gusta la vida que el Señor nos ha dado. Porque en general, aún en medio de las pruebas, la vida es bella. ¿O no? Sí, a pesar del frío. Porque hasta nos gozamos del frío y después nos gozamos de la nieve. Sobre todo cuando es de vainilla o de chocolate. ¿Verdad? Así que ese es el resultado para el creyente. Pero el resultado de ese juicio es el infierno para el incrédulo. El incrédulo. Y el incrédulo, o para el incrédulo, la palabra del Señor ahí en Mateo 25:46 dice, entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán
a la vida eterna. Aprovecho de preguntarles aquí una palabra. La palabra eterno, ¿qué significa? Por siempre, por toda la vida, sin fin. ¿Qué más? Ahora, quiere decir que si esto es así, si yo muero una vez y dice que después va a haber un juicio y yo voy a recibir una condena eterna o un favor eterno, ¿cuánto va a durar eso? Por siempre. Usted insiste en eso. ¿Sí? Ok, por siempre. Y aquí lo dice, entonces estos irán al castigo eterno. ¿Quiénes? Los malos. Pero cuidado, que no solo los malos. ¿Quiénes más? Los que no creen en Cristo. Correcto. Y esas personas puede que no sean malas. Lo único malo que tienen en la cabeza es que ellos se creen los papas fritas. Y resulta que el papa frita dice otra cosa. Él es el Señor, no nosotros. Me toqué aquí, no sé si me fastidió. Perdón. Entonces, cuando dice aquí el castigo eterno, estamos hablando de una acción que va a suceder por el resto de la eternidad. Y la eternidad no tiene resto. Es una manera humana de decirlo, pero conceptualmente no puede ser resto, porque no hay resto. Siempre va a ser así. Entonces, el resultado de este juicio es el infierno para el incrédulo y la vida eterna para el creyente. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Así que no hay término medio, no hay posibilidades de arreglo, no hay mordida, tampoco. Tampoco hay. No hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma, porque o se fue al cielo o se fue ¿a dónde? Al infierno. Sí existen cosas como los fantasmas, según la Biblia. No pueden ser para nada los espíritus incorpóreos de seres humanos fallecidos. ¿Qué es lo que es la palabra incorpóreo? Bueno, la palabra incorpórea es inmaterial, intangible, impalpable, etéreo, incorporal, que uno lo ve, le saca una foto y no aparece, y la foto aparece, y que... cuento chino. Entonces, eso es incorpóreo. Pero lo que la Biblia dice no habla de estos fantasmas. Los que el Señor muestra y con los cuales Jesús se peleó un par de veces, no eran de estos inmateriales, etéreos, impalpables, incorporales. Eran, ¿cómo eran? Definidos completamente. La Biblia claramente enseña que hay seres espirituales que pueden conectarse y aparecer en nuestro mundo físico. La Biblia los identifica como seres que son o ángeles o son demonios. Ángeles o demonios. Los ángeles son una realidad y los demonios también. Ok. Los ángeles son seres espirituales que son fieles ¿a quién? A Dios. Son fieles también a la palabra, conocen la palabra. Ellos son los ángeles. Y los demonios son, por el contrario, demonios, ángeles caídos, ángeles que se rebelaron a la presencia y a la autoridad de Dios. Entonces, los diablos que identificamos en la Biblia con nombre y apellido son ellos, que el Señor les dijo, bueno, si no te quieres someter aquí, vete de aquí.
pero ya no vas a disfrutar de absolutamente ningún privilegio ni beneficio de mi creación. Ahora, déjenme mostrarles algo más. Los ángeles son justos, buenos y santos. Por el contrario, los demonios o fantasmas son malvados, son engañosos y son destructivos. Por eso, cuando alguien establece una relación demoníaca, no sueñe en que va a recibir bendición. Va a recibir siempre daño, traición, dolor. Y aquí hay un tema que quiero meter como una cuña. Ya no es un misterio porque las cadenas más famosas de noticias lo están anunciando y metiendo, que cada vez que hay un cartel de drogas que ha hecho algo y que los encuentran, siempre en el lugar hay, ¿qué cosa? Un altar a la Santa Muerte. ¿Han escuchado eso? Claro, lo escuchamos como una noticia, pero de repente dice uno, ¿pero de dónde saca esa cosa esta gente? Bueno, es que Satanás anda suelto. ¿Y cuál es la meta de Satanás? Ponernos películas bonitas, hacernos ver las estrellas en la noche. ¿Cuál es el papel de Satanás? La Biblia dice que él vino a matar, hurtar y destruir. Gracias, hermano. Esa es la misión de Satanás. Así que cualquier necio que crea que se va a hacer amigo de Satanás y va a poder hacer negocios con él, simplemente está terriblemente equivocado. Porque Satanás, tan pronto el otro dé una media vuelta y tenga la espalda por atrás, ¿qué va a hacer? Lo va a traicionar. Exactamente. Dice la palabra allí en 2 Corintios 11, 14 y 15, lo siguiente. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros, o sea, sus secuaces, se disfracen ¿de qué? Administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Así que aparecer como un fantasma y hacerse pasar por un ser humano fallecido, parece estar definitivamente dentro del poder y las habilidades que poseen los demonios. El ejemplo bíblico más cercano de una aparición se encuentra en Marcos 5, 1 al 20 y del 21 al 30. Yo solamente he puesto esta tarde del 1 al 20 para que entendamos y veamos en el propio relato del Evangelio cómo se mueven estos personajes. ¿Ok? Les invito a que miremos todos la pantalla para que veamos el texto. ¿Están conmigo? Por supuesto, véalo en su Biblia también si la tiene. Pero dice así: llegaron al otro lado del lago, a la región de los Geraseos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni siquiera con cadenas. ¿Se parece a la introducción de una película esto? Es que los de las películas de aquí lo sacaron, no es al revés. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando
y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Lo enfrentó a Jesús para decirle qué cosa. ¿Por qué andas aquí? Porque aquí me arruinas el negocio, me echas a perder mi movida. ¿Qué tienes que ver conmigo? Y ahí dice que se acordó de Dios y le dijo: yo te ruego por Dios que no me atormentes. Sí, si hay alguien que cree verdaderamente son los demonios. Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía. ¿Voy bien ahí en la pantalla? Yo te ruego, ¿verdad? Dice: yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos. Hato, grupo, una cantidad de cerdos. Y todos los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Y Jesús se los permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Una legión de demonios poseyó a un hombre y lo usó para frecuentar un sepulcro. No había fantasmas involucrados. Solo Satanás estaba allí. Era un caso de una persona normal siendo controlada por demonios. ¿Para qué? Para provocar un gran problema en la comunidad. ¿Se imaginan que aquí pasara algo así en la Parteló y en la Fillmore? La única casa tranquila sería la de la hermana María, porque los demás andarían todos asustados. Asustados. Los demonios, como dijo mi hermano, solo buscan matar, robar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y contrario a eso, el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ellos harán todo lo que esté a su alcance para engañar a la gente, para alejarla de Dios. Esta es probablemente la explicación más certera de la actividad fantasmal de hoy. Mientras más adictos tenga este movimiento de películas, de entrevistas, de gente que anda televisando los fantasmas, es que esas personas son alejadas ¿de quién? Exactamente. Es un truco malvado. Satanás no es tonto. Es un ángel caído, pero tiene su chompeta, dijo mi amigo, y sabe pensar, y sabe hacer trampas. El asunto es que nosotros, como hijos del Señor, también tenemos, pero tenemos que fijarnos, no andar iba a decir tontos, pero no quiero, no, todavía lo estoy pensando. Porque ¿a quién le gustaría ir a ver una
una misa negra. ¿Les gustaría ir a ver el cartel ahí de Juárez, ahí cómo hacen los... yo los invito, vamos. A mí también. Y por eso no voy a ir, porque sé que el poder del Señor está conmigo. Pero si me descuido y me suelto, el otro también tiene eso. Entonces, por eso hay tantas cosas que los padres nos dijeron alguna vez. No sé si los padres de ahora lo dicen a los niños, pero no vayas allá porque no es un buen lugar, no vas a tener buena vibra, no vas a tener buenas cosas, no vas a tener buenas ideas, no vas a tener bendición. ¿A dónde van los críos? De cabeza y tirarse. Pero la realidad es esa. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre Dios y los benditos, malditos demonios que lo único que buscan es arruinar la vida. Ya sea entonces que se llame fantasma, demonio o fenómenos extraños, si hay una genuina actividad espiritual maligna, es obra de los demonios. Así que en México hay un señor experto en eso. No, estoy equivocándome. Pero algunos programitas por ahí y aún películas. Hay una película que se hizo muy famosa hace 2 décadas atrás, El cazador de fantasmas. Pero había que pagarle una lana al vato para que sacara los fantasmas. O sea, él estaba haciendo negocio, no estaba haciendo el bien. Para que los, ¿cómo? Claro, hasta hay una camioneta, Andrea, ¿verdad? Una van, que es... ¿Cómo se llama? Esa cosa, y esa es una... Claro, es como una burla, pero no tanto, es una buena manera de mostrarnos que Satanás pelo de tonto no tiene. No tiene. Correcto. ¿Qué pasa con los psíquicos que dicen invocar al difunto y obtener información verdadera y útil de ellos? En cuanto a esa pregunta, en muchas películas y libros encontramos escenas donde tiene que haber una mesa redonda o triangular, donde la gente se sienta alrededor, entonces tienen unos momentos para llamar a un fantasma específico y le dicen: fantasma, tú que estás allá, vente más para acá. Claro, entonces de repente alguien le dice: entonces tú eres la tía Gertrudis. Y la mesa da un saltito y la pata. Entonces, ¿es verdad que dejaste una herencia? Sí, dice. Y el resto de la historia ustedes la saben porque la han visto como 3 veces ya la película. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es una distracción para lo que puede suceder de verdad. Y que el que conteste ahí no es la tía Gertrudis, sino es el mismo Satanás. Si el resultado es que la gente confía en un psíquico en vez de confiar en Dios, un demonio estará más que dispuesto a revelar información que los demás no tienen. Y que él tiene, por supuesto. ¿No les parece eso? Entonces, caemos en la trampa. Así que incluso la información buena y verdadera, si proviene de una fuente con motivos perversos, ¿nos conviene esa información? Porque si usted va caminando por el camino y de repente encuentra una protuberancia en el camino y usted había llevado una pala de pura casualidad y empieza a hacer un hoyo en esa protuberancia y se encuentra con 20 libras de oro puro, ¿dónde está lo bueno de esa fortuna? En que usted con toda libertad la saca y después la lleva al banco o a una joyería y le dice: bueno, quiero vender esto. Y dice: ¿dónde lo sacó usted? Me lo encontré en el camino. Tuve que hacer un hoyo, sí, trabajar duro por 3 horas para sacarlo.
Ok, eso representa $1.000.000 para usted. ¿Lo quiere en billete, en moneda o en money order? ¿Cómo lo quiere? Dice, no, deme un money order por seguridad nomás. Ok, y se va feliz con eso. ¿Fue una bendición eso? Claro. El problema está en que cuando sucede exactamente lo mismo, pero eso estaba no como una bendición, sino como una maldición, ¿qué le van a decir cuando usted quiera transformarlo en dinero? Así que te lo encontraste, ¿sí? ¿Y quieres que te lo pesemos? Eso te va a costar. ¿Ah? Y si pretendes no pagar los impuestos, te echamos al Biden encima. ¿Biden? Sí. ¿Y qué provoca eso? Que va achicándose esa bendición, porque ya tuvo que darle la mordida al dueño del negocio, al traficante, al distribuidor, al que le iba a llevar el oro al banco y todo eso, y al final se quedó con 50 centavos. ¿No es lo que hace Satanás cuando vende cosas al ser humano y el ser humano los toma pensando en que es Dios? El único que hace las cosas con generosidad es el Señor. Todos los demás hacen trampas. Y eso el ser humano lo trae en su propio ADN. Porque acuérdese, ¿por qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos de Dios? Porque intrínsecamente somos buenos y malos a la vez. Y hay una lucha interna en nuestros corazones donde decidimos, bueno, ¿voy a ser bueno o voy a ser malo? Y por esa razón, las cárceles están llenas de personas inocentes. Si no, pregúntale a un preso si es inocente o culpable. La mayoría dicen que son inocentes. No la mayoría, todos. La estadística, le doy la estadística, por eso es todos. Todos dicen que son inocentes. Y aún se ríen ellos mismos del chiste. Son inocentes. Pero es porque están justificando el haber creído en lo contrario. Se creen su propia vida. Exactamente. Hasta que se dan cuenta. Pero cuando se dan cuenta, ya es un poco tarde porque la última condena fueron 40 años, más 30 que tenían de otra. O sea, les falta vida para pagar las maldades que hicieron. Entonces no tienen opción. Así que, como les dije, hay individuos y empresas que dicen ser cazadores de fantasmas, que por cierto dinerito, por supuesto, echarán a los fantasmas fuera de la casa. Pero no toma mucho tiempo en que vuelven, ¿verdad? Porque el dinero tiene que seguir. A los psíquicos, las sesiones de espiritismo, las cartas del tarot y los médiums se consideran cada vez más normales en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque el pecado es cada vez más normal en nuestra cultura. Esos son instrumentos de maldad. Son instrumentos de daño, de estafar, de engañar. Así que los seres humanos estamos naturalmente conscientes del mundo espiritual. Eso el Señor nos dio a todos esa capacidad de no solamente entender, sino percibir que este mundo no es solamente un mundo terrenal. El ser humano sabe y entiende que después de la muerte hay algo más. No todo el mundo lo interpreta ni lo sabe con detalle porque pues no se ha dedicado a leer la palabra de Dios. Nosotros sabemos. ¿Sabemos por dónde vamos? Sí sabemos. Tenemos una conciencia de eso. Pero ¿por qué lo tenemos? Porque el Señor nos dio, cuando nos dio la vida, nos dio el sello de Él también. Entonces podemos percibir que una vez que partamos, no es como el dicho inglés que dice que muerto el rey, no, ¿cómo es la cosa? Muerto el perro, se acabó la rabia. Muy famoso ese.
No es mexicano, es universal eso, porque es cierto. La gente cuando veía un animal que andaba medio enfermo, pues le daban con una roca en la cabeza y se acabó. O más adelante, más adelantado, ¡paf!, le daban su tiro y el animal moría y moría la enfermedad. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí está el dicho. Entonces, nosotros tenemos que entender que este asunto es muy importante. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. Si usted duda de ese Jesús, está dudando de toda su fe. Y no sé ustedes, pero yo me agarro de mi Señor cada día más en la vida. Ahora, entonces, aquí está la hermana entonces, ¿qué es eso de que existen los fantasmas? ¿No existen los fantasmas? ¿Qué dice la Biblia acerca de los fantasmas? Bueno, en primer lugar, la Biblia identifica a estos seres como ángeles o demonios. ¿Estamos de acuerdo? Hay ángeles y hay demonios. Los ángeles, tal como se dice aquí, se repasa, son seres espirituales que son fieles en servir al Señor. Son justos, son buenos y santos. 3 características que ojalá todos tuviéramos. Los ángeles son justos, buenos y santos. Por el contrario, los demonios son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios y que por nada de sus miserables vidas van a buscar la reconciliación con el Creador, porque eso sería como perder. Y ellos pues tienen orgullo también y no quieren perder. También, tristemente, en vez de buscar la verdad sobre el mundo espiritual al comunicarse con Dios y estudiar su palabra, mucha gente se deja llevar por el mundo espiritual. Y eso lo vemos multiplicándose cada día hoy, en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, en medio de todo eso, los demonios sin duda se ríen del engaño espiritual global que existe en el mundo de hoy. Nótenlo, cuando vean las noticias, noten esto. Las noticias vienen de Irán, de Irak, de Hezbolá, de Israel y de todas esas zonas. ¿Y de qué nos están hablando ellos? Nos están hablando de dioses que son capaces de arreglar ciertas cosas o castigar ciertas cosas. Y uno dice, entonces el Alá famoso de ellos no es Dios. No, no es Dios. Son unos dioses que ellos se inventaron hace muchos siglos atrás y que no son otros que portadores de la maldad. ¿Saben lo más curioso? Esas personas llevan siglos de guerras. ¿Contra quiénes? Contra ellos mismos. Curioso que ahora se han puesto más o menos de acuerdo entre ellos. Pero no va a durar mucho eso. Porque de repente otra vez, ¿y tú qué me miras? Y se van a agarrar entre ellos otra vez. Y todo lo que estaban aparentemente haciendo mejor por el mundo se va a desvanecer. Así que cuando usted escuche las noticias y quiera orar, ore por el Dios verdadero. Ore por Cristo, el Hijo de Dios. Ore por Él como el Salvador. Él es el único, no hay otro. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y por tu bendición. Una vez más ponemos cada uno de estos motivos en tus manos y te pedimos que tú obres maravillas. Señor, gracias por este lindo tiempo de estar juntos, absorbiéndonos de tu palabra y entendiendo que tú eres el Señor, no otro. Y a ti te debemos nuestra lealtad, nuestra gratitud y todo nuestro amor.
Ahora te pedimos que nos lleves a casa con tu bendición, porque todo esto pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, pórtense bien y no miren a quién.